buenas, mis queridos hermanos y amigos y familiares que en el día de hoy hacemos tiempo para ver este programa de valores de la fe. En el día de hoy me ocupa hablarles a ustedes bajo un tema que se titula Ánimo Renovado. En la clase pasada estuvimos hablando sobre la necesidad de que nuestro ánimo fuera inquebrantable. Hoy quiero llevarles a ustedes a través de la palabra de Dios sobre algunos consejos que encontramos en la Escritura para que nuestro ánimo se renueve de día en día. La Biblia nos dice en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 16: Por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Con esta palabra vemos con claridad que ciertamente este hombre exterior se va desgastando. Sin embargo, nuestro hombre interior debe renovarse de día en día. El apóstol Pablo nos dice un detalle en este versículo y dice: no desmayamos. Él había entendido la importancia de mantenernos activos, que nuestra fe no desmaye, no desfallezca. Por eso, y la palabra de Dios dice en la última frase de este versículo, se renueva de día en día. Esa palabra renueva me da la impresión de que el apóstol Pablo estaba entendiendo la importancia de que las cosas, de que nuestro ánimo, de que nuestra fe, de que nuestra devoción, de que nuestro servicio a Dios necesitaba actualizarse día a día, recibir esa unción fresca del Espíritu Santo de Dios cada día. Hoy por hoy, en el mundo moderno que vivimos, entendemos muy bien lo que son las actualizaciones. Si usted tiene cualquier equipo tecnológico, si tiene un teléfono o una computadora o un tablet, cualquier equipo que usted tenga, se va a dar cuenta que periódicamente necesita ser actualizado. Ya sea que el software necesite ser actualizado o ya sea que su equipo como tal necesite otra vez desecharlo y comprar uno nuevo. Imagine entonces usted que efectivamente, de la misma manera que nuestros equipos necesitan constantemente ser actualizados, nuestro ánimo, nuestra fe debe ser constantemente actualizada. No estoy hablando de la palabra de Dios que debe ser actualizada, porque la palabra de Dios es eterna. La Biblia nos dice que sus principios son eternos y sus mandamientos son eternos, perduran desde la eternidad hasta la eternidad. De manera que la palabra del Señor nos dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que hay que renovar, hermanos, es nuestro ánimo, es nuestra devoción, nuestro servicio al Señor. Lo que definitivamente debemos procurar es que el Espíritu Santo nos unja cada día con un aceite fresco, con una presencia fresca. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vamos a ver otro pasaje de la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 17. Cuando el apóstol Pablo reconoce que ciertamente hay tribulaciones. Dice la Escritura: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Este es un verso que el apóstol Pablo escribe refiriéndose al hecho de que ciertamente hay batallas, hay luchas, hay tribulaciones. A veces las tribulaciones son más largas, son más duraderas, otras son más cortas. Hay tribulaciones y aguijones que son de por vida, pero lo cierto es, hermanos queridos, que los cristianos tenemos que saber que en medio de la tribulación somos más que victoriosos. Tener un ánimo para hacer las cosas y emprender el reino de Dios no quiere decir que todas las cosas estén bien. No quiere decir que no haya problemas, no quiere decir que no haya tribulaciones, todo lo contrario, significa que somos victoriosos, que somos capaces de superar las batallas y las luchas y las tribulaciones.
negar que en ocasiones estamos problemados. Eso, hermano querido, tampoco es el programa de Dios. Recordemos que hay una doctrina en la palabra de Dios que es la doctrina del quebrantamiento. Quizás en algún día hablemos de eso, pero hoy no quiero mencionarles mucho eso, pero quiero llevarles a ustedes a esto. Y es que la Biblia también nos enseña que hay ocasiones donde Dios nos quebranta, donde Dios nos mete por el fuego de la prueba, porque ciertamente el fuego de la prueba hace que nuestra fe crezca, que nuestra fe se ponga robusta y fuerte. Ahora bien, hermanos queridos, me gusta mucho lo que dice el apóstol Pablo en este pasaje en 2 de Corintios capítulo 4, verso 8 en adelante, cuando dice que estamos atribulados en todos, mas no angustiados. En apuros, estaba apurado, en tribulación, mas no desesperado. Perseguidos, le estaban cayendo atrás para matarlo, para condenarlo. Estaba perseguido, pero no se sentía desamparado. Estaba en ocasiones derribado en el piso, triste, quebrado, diciendo: ay Señor, qué barbaridad, cuánto dolor. Y ahí estaba, hermanos queridos, pero dice: no destruidos. Y decía el apóstol Pablo: con gozo, llevando en mi cuerpo siempre la muerte del Señor. El apóstol Pablo sabía que era un privilegio entonces padecer por la causa de Cristo. Pero aunque estaba padeciendo, estaba en situaciones X, él mantenía su ánimo renovado. Ven, con esa fuerza de servicio al Señor, con ese ánimo de que emprender en el reino de Dios, de hacer cosas para Dios, de alcanzar los propósitos y programas de Dios en nosotros. Otro verso de la Escritura está en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, cuando dice: y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es muy inteligente, hermanos queridos, reconocer que uno tiene debilidades, que uno tiene flaquezas, que uno también en ocasiones necesita llorar, que en ocasiones uno también está ahí y que no quiere sacar la cabeza. Pero ciertamente en medio de todas esas batallas, el apóstol Pablo también tenía una queja, tenía un aguijón. ¿Cuántas personas el apóstol Pablo les habló del evangelio? ¿A cuántas salvó? ¿A cuántas personas sanó con el poder de Jesucristo? ¿Cuántos demonios salieron por la administración del apóstol Pablo? Y cómo es que él oraba por su problema, por ese dolor que tenía en su vista, por esa escasez de visión, y oraba y le decía: Señor, dice que 3 veces hizo una oración fuerte por eso, y Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mis queridos hermanos, es decir, que él había experimentado de que el Señor lo consolaba, de que el Señor lo bendecía, lo ayudaba, y le decía: aun cuando estás en medio de la aflicción, tú mantén tu ánimo, mantente emprendedor, mantente haciendo las cosas para Dios, sabiendo de que definitivamente mi poder se perfecciona en tu debilidad. Isaías capítulo 40, versículo 28, dice este pasaje: ¿no has sabido, no has oído que Dios es eterno, es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Vea, el Dios que adoramos, ese Dios que adoramos, hermanos, no es un Dios imaginario, no es un Dios que podemos cambiar y mover, no es un Dios que necesita nuestro tratamiento, es un Dios creador de los cielos y de la tierra, es un Dios eterno. Dice la Escritura, ese pasaje dice: no desfallece. Nuestro Dios no desfallece, nuestro Dios no se fatiga con cansancio. Dice la palabra que su entendimiento no hay quien lo alcance, porque ciertamente nuestro Padre Celestial es un Dios poderoso, extraordinario.
Otro verso continúa este capítulo 40 en el verso 29 y dice: Él da esfuerzo al cansado. Ese es nuestro Señor, que da esfuerzo cuando estamos cansados, y dice: multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Si por casualidad entonces usted está pasando por batallas y luchas y quiere mantener su ánimo renovado y siente que se está desfalleciendo, recuérdese de este pasaje. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Queridos hermanos, Dios premia la fe. Dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Y dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Llénate de esa palabra cada vez que sientes que tu ánimo se está quebrando. Hace falta renovarlo, hermano. Hace falta llenarse de esa fe, que ciertamente los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es la palabra de fe y de esperanza que el Señor nos ha dado. Ahora, me gustaría darte algunos consejos para que tu ánimo se mantenga renovado cada día. El primer consejo que quiero darte es: asegúrate de conocer la voluntad de Dios. La Biblia nos habla en el capítulo 12 de Romanos, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ciertamente la meta del creyente es asegurarse de cuál es la voluntad de Dios para su vida, para mi vida. Conocer la voluntad de Dios nos da la seguridad de que no estamos en los caminos equivocados, de que no estamos en las carreras en las cuales Dios no puede acompañarnos, sino que estamos en la voluntad del Señor, en el programa de Dios. Aunque el mundo, y este versículo nos dice: no os conforméis a este siglo. Ciertamente en la mirada nuestra, nuestros patrones a seguir no pueden estar en el mundo, sino que nuestros patrones tienen que estar puestos en la palabra del Señor. Y una vez que tenemos nuestros patrones allí, nos podemos asegurar de que nuestros valores, nuestras convicciones, nuestros principios, nuestros ideales y nuestros programas van a estar definitivamente marchando, o van a estar unidos y jugando con los principios de la palabra de Dios. Por eso dice la Escritura que renovemos nuestro entendimiento, para que entonces podamos comprender la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. En el capítulo 23 de Números encontramos otro verso que nos dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Y esta promesa nos habla, hermanos queridos, de que si tú y yo estamos seguros de que estamos haciendo la voluntad de Dios, y que el programa que estamos siguiendo, las metas que estamos procurando alcanzar, son la voluntad perfecta de Dios, entonces podemos asegurar que la palabra de Dios, la palabra de fe se va a cumplir, la palabra de que Él va a estar con nosotros se ha de cumplir. Segundo consejo que quiero darte para que nuestra fe se mantenga renovada. Dice: cuando no le veamos sentido a sus principios, pide entender y confía en que Él hará lo mejor. Y hay algo interesante en este segundo punto. A veces tenemos muchas preguntas y nos ponemos a cuestionar las cosas en las cuales estamos trabajando. Es sumamente importante, hermano, que cuando tú no le veas sentido a la palabra de Jehová, no le veas sentido a algún principio bíblico inclusive, aunque no le encuentres ni pie ni cabeza, o sienta que en ese punto
específico de la vida, probablemente ese principio no juegue o no vaya a funcionar. Acuérdate, hermano querido, que la palabra de Dios y lo que el Señor ha dicho es extraordinariamente fiel y verdadero. La Biblia nos dice en el Salmo 25, versículo 5, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. De manera, mis queridos hermanos, que cuando tú no le veas sentido a un plan que estás haciendo, que estás siguiendo, entonces pide al Señor entender. Dame entendimiento, Señor. Ayúdame a poder escuchar tu voz con claridad. Y podemos entonces decir como el salmista, encamíname y voy a esperar en ti. En Lucas capítulo 22, versículo 42, vemos, mis queridos hermanos, la oración que hace el Señor ahí antes de entrar a la cruz del Calvario. Notes, hermano querido, que el Señor estaba orando y pidiéndole al Señor, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor Jesucristo sabía que le tocaba, que ese era el plan, que ese era el programa, que tenía que pasar por la cruz del Calvario. Pero aún así decía, por favor, si puedes pasar de mí esta copa. Pero dejaba un entre paréntesis muy poderoso, sí, pero no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Mis queridos hermanos, el tercer consejo que quiero compartir con ustedes para mantener el ánimo renovado es: ten una actitud de anhelo por cumplir sus propósitos. Recordamos en la clase pasada que estuvimos estudiando la historia de Salomón y vimos que él tenía un anhelo ferviente de que el propósito de Dios se cumpliera. Cuando tú entiendas que Dios te ha puesto en una línea, te ha puesto en un caminar, y ahí estás, y estás caminando, y hay batallas, y hay luchas, y ciertamente pareciera como que a veces perdemos el ánimo para continuar. Llénate de ese valor para decir, yo necesito cumplir el propósito de Dios. El Salmo 40, versículo 8 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Esto decía el salmista, Señor, hacer tu voluntad es mi agrado. Y esto es exactamente lo que tenía Salomón cuando le pide a Dios, oh Señor, dame mejor sabiduría, yo quiero saber gobernar, porque él quería cumplir el propósito de Dios. Y aquí viene el cuarto consejo que encontramos en la Escritura y dice, no seas olvidadizo, guarda registro de lo que Dios ha prometido. El Salmo 77, versículo 7 en adelante dice, desechará el Señor para siempre y no volverá a sernos propicio. Ha cesado para siempre su misericordia, se ha acabado perpetuamente su promesa. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije entonces, enfermedad mía es esta. Y antes de avanzar con este versículo, yo quiero llevarles a ustedes esto, hermanos queridos. A veces el ánimo se quiebra. Porque ciertamente usted siente que aun cuando está en la voluntad de Dios, aun cuando usted está siguiendo los preceptos de Dios, el problema está ahí, la piedra está ahí y no se mueve, aun cuando más ora. Y Dios te dice, bástate mi gracia. Pero aún así uno le pasa como el salmista David, que decía, Señor, ¿dónde estás? ¿En qué lado te metiste? Pareciera como que el ánimo necesitaba renovarse en David, pero no encontraba cómo renovarla. Por eso preguntaba el salmista, ¿desechará el Señor para siempre? ¿Será que el Señor nos va a desechar? ¿Será que no va a ser propicio a nosotros? ¿Será que ha cesado su misericordia? ¿Se ha acabado sus promesas? Tanto que nos ha prometido, tanto que ha dicho que es misericordioso. ¿Se ha olvidado de su misericordia? Oh, hermano querido, por eso dice el salmista, enfermedad mía es esta.
No es que Dios ha cambiado o ha terminado de ser misericordioso o ha perdido la tabla conmigo, la paciencia conmigo, o es que se olvidó de sus piedades y misericordia, sino esa es mi enfermedad. ¿Cómo voy a resolver esto? Dice el salmista: traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Queridos hermanos, ese es el problema que tú y yo a veces tenemos: falta de memoria. Cuando ciertamente estamos bien, estamos avanzando, pues gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. Pero cuando empieza algo a tropezar, empezamos a tropezar, cuando algo no sale como pensamos, cuando un problema se alarga más tiempo del que teníamos previsto, y entonces empieza el desánimo a visitarnos, entonces necesitamos ir a la presencia de Dios para recordar las cosas que Dios ha hecho conmigo, contigo. ¿Cuántas veces, hermano, ese es el problema de Israel en el desierto? Que Dios le daba pan, que Dios le daba provisión, que le daba sombra, que los ayudaba, que los cuidaba de sus enemigos. Todo el desierto, esos 40 años, no hubo escasez de pan. Todos los días estaba el maná. Todo el tiempo el Señor estaba con ellos. Fueron sacados de Egipto con mano poderosa. Con 10 plagas caminaron por el medio del Mar Rojo. ¡Cuántas bondades Dios había hecho y hacía diariamente! Pero cada vez que se demoraba mucho Moisés en el monte, o cada vez que había algún problema, alguna escasez, o que había necesidad de comer carne o deseo de comer carne, o que había problemas con el agua, que si el agua estaba amarga, o que si el agua no había agua y se había agotado toda la reserva, cada vez que venía esos problemitas por ahí, que para ellos eran grandes, porque ciertamente eran grandes problemas. Pero para Dios nada es imposible. Entonces ellos empezaban a murmurar, ellos se desanimaban, decían: vamos a regresar a Egipto, vamos a regresar allá porque extrañamos los ajos y extrañamos las buenas comidas. Pero no se acordaban que en Egipto eran esclavos, no se acordaban que en Egipto vivían bajo la bota opresora de Faraón. Aquí estaban en libertad, pero se les olvidaba eso que el Señor estaba haciendo con ellos. Por eso el salmista decía: traeré a la memoria la diestra del Altísimo. En este día y en este punto del mensaje, yo quiero decirte, mi hermano querido, si tú sientes que definitivamente estás problemado, que estás pasando por ciertas cosas, que tú quieres mantener tu ánimo, tú quieres mantener tu ánimo ciertamente renovado e inquebrantable, pero parece ser como que hay tantas cosas que están ahí enfrente que es difícil mantener ese ánimo. Entonces tenemos que traer a la memoria los años del Altísimo, las maravillas de Dios para nosotros, las promesas de Dios para nosotros, las profecías que se han dado para nosotros, la palabra de Dios que nos ha prometido, a un Dios que nos ayuda, que nos bendice y que nos levanta. Entonces ese recuerdo nos va a ayudar, hermanos queridos, a levantar la cabeza y a renovar el ánimo otra vez y otra vez renovarlo, día a día renovar esa devoción, ese entusiasmo, esa gracia de Dios, esa presencia de Dios necesaria para poder emprender y vencer los retos que se han presentado. Bendito sea el nombre del Señor. Me gustaría llevarles a ustedes al próximo punto de nuestro mensaje en el día de hoy. Y ahora vamos a ver el próximo consejo que nos da la palabra del Señor. En Proverbios capítulo 16, versículo 3 dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Proverbios capítulo 3, versículo 6 nos dice también: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Mis queridos hermanos, tenemos que ser consistentes en nuestros propósitos, en los propósitos y las decisiones que tomamos.
No podemos ser, hermanos, una barca en el mar con que estamos moviéndonos según se mueve el viento, si se mueve para acá o se mueve para allá. Tenemos que ser consistentes en todo lo que estamos haciendo. Por eso el verso de esta palabra dice: encomienda a Jehová tus obras. Y luego dice: reconócelo y Él enderezará tus veredas. Hay un consejo que quiero compartir con ustedes que nos dice Santiago capítulo 4 versículo 1 al 3 y dice: de donde vienen las guerras y pleitos entre vosotros, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y andéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y aquí en este verso encuentro el próximo consejo que nos da la palabra de Dios. Dice: no codicies lo ajeno, ni te compares, sé tú mismo. Ya que estamos hablando de proyecciones, de hacer cosas para Dios, de ese ánimo que tiene que mantenerse firme para proyectarnos en el programa de Dios. Entonces, no codicies lo ajeno. No estés mirando lo que otros hacen y compararte y decir: yo soy más, o soy menos, o soy regular. No. Veamos a ver que los pleitos vienen precisamente aún dentro del pueblo de Dios, cuando creamos competencias entre unos y otros. Uno tiene que aprender a ser uno mismo, ser fiel al llamado que Dios le ha dado a cada quien. No codiciar lo ajeno, ni envidiar lo ajeno, y que nuestras oraciones estén enfocadas en el programa de Dios. Siempre vamos a pedir y pedir: Señor, hágase tu voluntad. Padre, te pido que tú nos ayudes en esta o en este asunto, en el otro, pero por favor, hágase tu voluntad. Lo mismo que hizo el Señor, lo mismo que nos enseñó su palabra, que pidamos al Señor que se haga su perfecta voluntad para nosotros. Consejo número 7 dice: ten fe y paciencia para esperar los resultados, porque ciertamente no podemos desesperarnos. Tenemos que mantener nuestra fe y nuestra paciencia ahí, esperando que la voluntad de Dios se cumplirá, esperando que su promesa se cumplirá, esperando que su misericordia y su bondad todavía no ha flaqueado, sino que está fuerte. Está el Señor peleando por nosotros. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2 dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Escuche esto: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. De manera, hermanos queridos, que esta carrera hay que caminarla con paciencia. Por eso el ánimo tiene que ser renovado día a día, para que un día a la vez vamos conquistando, vamos alcanzando nuevas metas, nuevos resultados vamos teniendo, confiando en el Señor de que Él nos ayuda. Bendito sea el nombre del Señor. El octavo consejo dice: no temas a los problemas, enfréntalos con valor. Recordemos, hermanos queridos, que siempre va a haber problemas, pero necesitamos esfuerzo. En la clase pasada les mencioné a ustedes dos hombres de la Biblia, el ejemplo de Josué y el ejemplo de Timoteo. Y la palabra que le dejó, la encomienda que le dejó Moisés a Josué fue: esfuérzate y sé muy valiente. De manera que Josué, para poder conquistar, para poder cumplir ese programa, esa meta, él necesitaba esfuerzo, él necesitaba valentía. Y en este punto del mensaje tenemos que entender que nuestro ánimo tiene que ser renovado, pero tenemos que hacerlo con valor. Tenemos que enfrentar los retos con el valor del Señor. En el capítulo 31 del verso 6 de Deuteronomio dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos,
porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, oye esto, ni te desamparará. Mis santos hermanos, ciertamente el ánimo a veces se decae cuando vemos que el problema es más grande de lo que nosotros humanamente podemos alcanzar, podemos supuestamente superar o vencer, pero el Señor va con nosotros. Si Él va, no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Primera de Corintios 16, verso 13 nos dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. La Biblia nos manda, hermanos, a que estemos firmes en la fe, a que nos portemos con vigor, que nos portemos, hermanos, como ese pueblo de Dios que necesita llenarse del valor del Señor. Y el último consejo se encuentra en Primera de Corintios capítulo 14, versículo 20. Es importante, hermanos, que aprendamos a madurar. Y madurar significa precisamente aprender a manejar las cosas, las diferentes batallas y luchas de la vida que podamos enfrentar. Necesitamos, hermanos, aprender a manejar la soledad, aprender a manejar la tentación, el estrés, la crítica, el rechazo. Cuando haya momentos donde estamos solos, tenemos que mantener nuestro ánimo renovado. Aprovecha los tiempos donde te quedas solo para pedir al Señor: dame de tu auxilio, de tu presencia. Es más, debiéramos acostumbrarnos, aunque sea una vez cada día, a encontrar un tiempo donde solitos estemos en la presencia de Dios, para meditar en su palabra, para conversar con nuestro Padre Celestial. Aprovecha las oportunidades que tienes para encontrar un tiempo devocional en la presencia del Señor. Aprendamos a vencer las tentaciones. Esa es parte de la madurez. El cristiano, hermano, tiene que madurar para saber qué cosas tiene que prestar atención y prestar oído y prestar vista, o cuáles son motivos de tentación. Si hay algo que produce en mí un problema y me hace sentirme tentado a fallarle a Dios, yo simple y llanamente tengo que mantener distancia a eso. La madurez en cuanto al estrés. Vivimos en una sociedad y en una época donde hay mucho estrés. Todo el tiempo hay tantas cosas que no caben en un calendario, que no caben en una agenda. Hay tantos retos que nosotros mismos nos lanzamos, que estresan nuestra vida, estresan nuestros pensamientos, nuestra salud, nuestro ánimo. Entonces tenemos que aprender a poner en el Señor las cargas. Veamos a ver, no te sientas mal cuando vienen las críticas, o inclusive cuando no encuentras todo la aceptación que quisieras. La madurez tiene que ver precisamente con saber aceptar las críticas y saber que hay personas a las cuales les gustas o a las cuales te aman y hay otros que no te aman. Pero ciertamente uno tiene que madurar en su carácter, en su ánimo, en su relación con el Señor. Veamos a ver un verso en 1 Corintios 14, 20. Dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. De manera que Efesios capítulo 4, versículo 14 al 15 dice también: para que ya no seamos niños fluctuantes, porque siendo niños entonces nos caracterizamos porque somos fluctuantes. No, unas veces queremos hacer esto, otras veces queremos hacer acá, unas veces estamos con unas ganas de emprender extraordinariamente y otras veces no. Mis santos hermanos, nuestro ánimo al ser renovado día a día y al madurar en nuestro carácter, entonces podemos ser constantes, consistentes. Bendito sea el Señor. Y quiero terminar en el día de hoy llevándoles a ustedes a un pasaje que encontramos, la encomienda que le da el apóstol Pablo a Timoteo cuando le dice: pelea la buena batalla de la fe, aleluya, echa mano de la vida eterna, oye esto, a la cual asimismo fuiste llamado,
habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Este es el verso que entonces Pablo le deja dicho a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, que nadie te la arrebate, que nadie arrebate de ti las cosas y los programas y los propósitos de Dios para tu vida, el llamado que Dios ha hecho y todo lo que Dios te ha dicho se va a cumplir. Solamente anímate, hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Y termino con un verso de la Escritura en el Salmo 31, versículo 4, que dice: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová. Oye esto y tome aliento vuestro corazón. Mi querido y santo hermano que me escuchas en este día, es importante que nuestro ánimo se mantenga renovado de día en día. Que podamos decir como el apóstol Pablo, que aunque este hombre nuestro, este hombre exterior se va desgastando por la vida, por la edad, por las situaciones que vivimos, aunque eso sucede, mantengamos nuestro ánimo renovado una y otra vez, día a día. Levantémonos cada día con esta fe, con esta esperanza. Si en algún momento nos empieza a visitar la amnesia espiritual y empezamos a olvidar las maravillas de Dios, las grandezas de Dios que ha hecho con nosotros, recordemos entonces, empecemos a recordar que todavía Dios no ha cambiado, que todavía Él es misericordioso, Él es grande, que Él tiene poder, que todavía Él existe y todavía Él está a nuestro lado como poderoso gigante. Él ha acompañado, Él nos ha de acompañar mucho más allá de la muerte. Mis santos y lindos hermanos, que en el día de hoy estás ahí, escucha esta palabra, que tu ánimo necesita mantenerse renovado cada día. Que cada día, hermanos queridos, te levantes en el nombre de Jesús, mirando al horizonte, mirando a la palabra de Dios, a la promesa de Dios, mirando con seguridad, con fe, que la gracia de Dios te sostiene, que el poder de Dios te impulsa y que los programas de Dios se han de cumplir cabalmente, porque así Él lo ha prometido. Hagamos una palabra de oración. Padre Santo que estás en los cielos, te doy gracias por este tiempo tan maravilloso. Gracias por esta oportunidad que nos has dado de compartir tu palabra y hablar, hermanos, hablar, Señor, sobre la importancia de que nuestro ánimo sea renovado día a día. Permita a cada uno de mis hermanos y amigos y familia que en el día de hoy ha visto este video, que sea ayudado por ti. Que la gracia suya sea sobre su alma en el nombre de Cristo. Si alguien está ha perdido la visión, si alguien se ha desanimado en su fe, si alguien, Señor, se siente lleno de problemas y no puede ver la luz al final del túnel, en esta hora, Padre, ayúdale a recordar tu palabra, tu promesa, las profecías dadas, Señor. Ayúdanos a recordar, Padre, que tus misericordias y tus bondades son nuevas cada día. Bendícenos a cada uno de nosotros. Quiero que en el día de hoy, si todavía no le has dicho sí a Jesús, si todavía tú te mantienes lejos del Señor, si todavía no te has hecho un cristiano, no has dejado que el Espíritu Santo venga a tu corazón y no le has permitido a Jesús que venga a tu vida y limpie todos tus pecados, te invito en esta hora a que ores conmigo y le digas así: Señor Jesús, ven a mi corazón, hazme tu hijo, límpiame de todos mis pecados, derrama tu gracia sobre mí y ayúdame, Señor, a ser y a vivir para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias por haberme acompañado en este tiempo. Ojalá esta palabra te pueda ayudar, te pueda animar a que cada día nos mantengamos recordando las maravillas de Dios y recordando que el Dios que estuvo ayer, hoy está también. Recordando que el día que ayer y antes de ayer y el año pasado nos dio la victoria y nos ayudó a alcanzar y a vencer nuestros propios inconvenientes, hoy también está, para que nuestro ánimo se mantenga renovado de día en día.
Que Dios te bendiga. Te invito, hermano, a que nos sintonices en nuestro próximo tiempo para hablar más de la palabra de Dios. En este espacio que Dios nos permite tener abierto para hablar y comentar sobre los valores de la fe. A Dios gracias y que Dios te bendiga y te guarde hoy y siempre.